This is your before and after story. Instead of imagining a rewarding career in medical imaging, Southeastern College can actually take you there. Prepare for a career in ultrasound, radiology, and X-ray technology with hands-on specialized training, simulations, and real-life experience with the latest imaging technology. You'll be ready to play a vital role on any healthcare team. Transform your life by helping others. Southeastern College. Your future is bright. Visit scc.edu to get started. Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que te explica cosas, pues porque también leemos redes sociales y vemos las preguntas que se hacen las personas. Hoy nos ha dado por cambiar de tercio respecto a lo que hemos hecho últimamente, aunque bueno, eso del materialismo histórico también creo que solo el título ya intimida a alguna gente. Y si habéis visto el título de este programa, hoy venimos a hablar de lo que nadie te ha contado sobre el negocio del rol, ¿no? Acerca de por qué pasan cosas raras en el rol que dan lugar a debates en redes sociales, ¿no? Este es un tema recurrente, podría haber salido La Voz de la Mesa en cualquiera de las temporadas, de hecho, igual tangencialmente se ha tocado alguna vez, pero hoy vamos a dedicarle un tema monográfico y me acompañan para hablar de él el dúo dinámico, la pareja intrépida que se ha tanqueado este 2025, como son, ya lo sabéis, Pablo y Tony. ¿Qué tal, compis? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estupendamente. Pues aquí me ha tocado ser Legolas por una conversación fuera de micro en la que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, si es ha hecho por mí, no pasa nada. Podemos decir que tú eres Gotrek Gurlison y yo soy Ghibli, o yo soy Ghibli. Vale, yo me quedo con Gotrek. Que nadie quiere ser el elfo. No, nadie quiere ser el elfo. Me quedo con Gotrek, que es más inconsciente. Los elfos, lo peor de la Tierra Media, no tienen videojuego propio. Los enanos tienen, los hobbits tienen, los humanos tienen. O sea, si no te han dado un videojuego de la Tierra Media, no eres una raza estelar. Hasta Gollum lo tiene, fíjate lo que tiene. Malo, pero... pero hablamos de tener, no de... Bueno, no he de decir que... Bueno, es verdad que porque la sombra sobre Mordor es un humano al final, ¿no? No es un elfo. No, es un Dúnedain que está poseído... Es un Dúnedain poseso. Está poseído porque Celebrimbor el enfado. Es normal. Que esté... Spoilers de un juego de hace 3 trillones de años que no tendrá tercera parte. Donde las arañas porno haciendo de ella la araña. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra clásica definición y voy a preguntarle a Tony, que es quizás el que más sepa de negocios aquí. Claro. ¿Qué es un negocio, Tony? Bueno, pues un negocio no deja de ser una empresa, es decir, una actividad que tú tienes en cuenta y son operaciones, actividades, transacciones que van enfocadas a, digamos, el lucro o el enriquecimiento o la acumulación de capital. Bien. Vale. Y para entender este bien podéis visitar el programa anterior. Bueno, pues al final no deja de ser, pues podríamos decir, pues una estructura o actividad económica. De hecho, yo creo que Hacienda lo definiría negocio como actividad económica. Uh-huh. Bien, y el motivo de este tema es que a veces, claro, tenemos un chat de La Voz de la Mesa en la que vamos soltando ideas de programas y muchas veces pues leemos un tuit que dice, ¿por qué pasa esto? Y la gente empieza a lucubrar y, hombre, no es que nosotros seamos aquí los mayores expertos del tema, pero algo de experiencia del otro lado del negocio, bien en tienda, en editorial, como autores, etcétera, tenemos. Entonces, hay veces que bueno, pues... lo vemos desde la barrera comiendo palomitas y decimos, es que si me meto, me van a decir, tú defiendes esto porque eres así o así, ¿no? Entonces, creo que para aquellos que les apetezca escuchar podemos dar algunas explicaciones, ¿no? Por supuesto, son generales, puede que no se aplique a todos los casos, pero creo que os va a ayudar a quienes tengáis curiosidad a entender por qué ocurren algunas cosas raras, ¿no? en el mundillo del rol, o raras vistas desde fuera, ¿no? La analogía para mí sería como cuando empiezas a jugar un juego nuevo que todavía no te han explicado las reglas, entonces miras la hoja de personaje, no entiendes muy bien, pero luego ya dices, ahora sí entiendo. Claro. Vamos a intentar hacer eso. Ahí ha faltado parte de la expresión, Pedro. Sí. Creo que te has dejado la parte spicy de la expresión, Claro, este es un programa para todos. Todo seré yo quien la hallada.
Bien, pues... Filloa. No, esa es otra cosa muy rica. Filloa es una cosa muy rica. Pues vamos a empezar con una pregunta, pues quizás de las primeras que se suele hacer la gente. ¿Por qué se abandonan líneas de juego? Oye, si resulta que este juego, vamos a empezar, por ejemplo, pensando en las extranjeras, ¿no? Este juego que lo ha petado en Estados Unidos y que tiene 20 suplementos, ¿por qué la editorial un día me dice, peínate, ¿no? Ya tienes el básico y la pantalla, un saludo a muchos juegos que se han quedado por el camino en eso, o solo el básico, o tienes eso y 3 o 4 suplementos del primer año y luego se mueren. ¿Qué explicación le daríais a nuestros oyentes? O los que nacen muertos. Pues los que nacen muertos tienen... Mira a ti, Ranquest. Claro, los que nacen muertos tienen un poquito de menos sentido, pero en general todo responde a, yo creo que a una cuestión, vamos a decir, de embudo. A ver si la gente así lo puede más o menos comprender. Pensad en una editorial como, por ejemplo, Paizo, un poco Paizo porque la conocemos todo el mundo seguramente, o Free League, por ejemplo, en la cual se dedica a trabajar su catálogo. En el caso de Paizo, pues Pathfinder, que es bastante evidente. Y entonces Paizo solo trabaja Pathfinder. Pathfinder además trabaja en un ámbito que es el inglés, que pues su llegada es increíble. No solo porque Estados Unidos pues tiene una cantidad de población tremenda, los precios son muy diferentes en dólares, la distribución digital es muy diferente, una costumbre de consumo muy diferente. Entonces Paizo, pues tranquilamente, o Free League puede trabajar ese producto tranquilamente. Normalmente en España, por hablar por las licencias, las editoriales no dejan de ser licenciatarias o agregadoras. Es decir, una editorial puede tener Free League, puede tener Paizo a la vez y puede tener Cubicle 7, como puede ser Devir, o puede tener Paradox, como puede ser Arnus Roll, que también tiene pues, Free League, Cubicle 7, o sea, Paradox o cosas así. Modifius, etc. Entonces, claro, y ese nicho, y encima tenemos que recortar a que tenemos un ámbito de distribución que es la habla castellana y sobre todo normalmente muy peninsular. Es decir, habla castellano sí, pero de la península ibérica. España. ¿Que se puede cruzar el charco? Sí, pero es más complejo y no siempre se consigue, sobre todo para los números. Y también, si hablamos de LATAM, no podemos hablar de que en los países donde el rol puede ser un bien como tal así, no estén ya copándolo en inglés, porque tienen un nivel de inglés normalmente más alto que el que estamos acostumbrados, más que nada porque están acostumbrados ya a consumir producto en inglés. Con lo cual ahí vemos el primer problema, que es la cantidad y la proporcionalidad de distribución. Que para mí es la base, la clave de todo, porque se abandonase una línea. Para empezar, volvemos a la definición del principio, y es que la palabra negocio lo que busca es, bueno, pues enriquecerte. Y no entiendes enriquecerse como un ámbito peyorativo de, madre mía, es que te quieres pudrir en dinero. No, hablemos de la supervivencia. O que sencillamente que entre dinero porque hay que pagar las facturas de la impresión, de la electricidad, de tu nómina. Claro. Supervivencia, que eso luego lo haremos si queréis, por de productos que igual no están teniendo en cuenta esos costes, que podemos hacer incluso un paralelismo con la contaminación. O sea, podemos traernos a eso. Pero a esos efectos, lo que ocurre es que cuando una línea no vende lo suficiente, claro, la inversión que hay que hacer en una línea es otro tema aparte. Ya estamos hablando de que para aquí empezamos, agregamos. Pero es que ahora, normalmente, en inglés es el lenguaje nativo de ese producto. Se ha pagado al escritor, se ha pagado al corrector, pero no ha habido una traducción previa que encarece el producto. Y las traducciones no son baratas o no deben ser baratas, porque la gente cobra como tiene que cobrar. Y entonces, hablemos de un tomo, por ejemplo, por ponerlo en la palestra que salió que es relativamente reciente, que va a coger Cursed Ink, que es City of Mist. City of Mist es un tomo, bueno, en este caso son 2 tomos bastante gruesos, que posiblemente su traducción, si nos pusiéramos hablando en chavos, en dineros, pues alcance los 4 o 5 mil euros. Si haces una división amiga y amigo oyente y divides 4 o 5 mil euros entre una tirada de 1000, ya vas a ver que de precio de base, pues ese producto ya va a costar 4 o 5 euros solo para traducirlo. Porque claro, que hagas vender 1000 mínimo, ¿no? Y entonces empiezas ahí a sumar costes. Y esos 4 o 5 euros no lo tenía la versión inglesa. Pero tú sí que vas a tener que sacar el juego a un precio muy parecido o muy similar a la versión inglesa. Y ahí tenemos el siguiente, la capacidad de hacer negocio con una línea. Si la línea, para mi gusto, pues no ha vendido lo suficiente, yo entiendo, José Luis, que te gusta muchísimo. Pero hay que entender que a lo mejor no es viable económicamente. Y no hay otra forma de hacerlo. Porque no estamos hablando, que ahora si queréis hablamos, pues de pagar licencias, adelantos, etc.
Qué bien, ahora que me apunto algunas preguntas que relacionan unos temas con otros, pero por continuar en esto que estabas contando, yo creo que hay otros aspectos también que determinan el abandono de las líneas, que en el fondo, claro, o sea, la editorial no abandona las líneas porque quiera. Seguramente, como dices, si ha pagado un adelanto, si ha cometido una traducción, maquetación, etcétera, y lo ha impreso, es porque espera que ese juego triunfe. Hay veces que ya puedes ver alguna nube negra, ¿no? Yo que sé, si haces un mecenazgo y sale por los pelillos y se financia el último día con los últimos céntimos que igual ha puesto un colega porque dice, mira, si te quedan 80 pavos, toma, aquí los tienes, ¿no? Pues eso quizás es empezar con mal pie. Pero al final la editorial quiere que ese juego triunfe. Pero a veces no sucede, claro. Has mencionado antes los ejemplares. Eso es una primera apuesta. Si quieres que el libro te salga muy barato, imprimes muchos ejemplares. Pero ¿qué pasa si no se venden bien? Los tienes que almacenar. Pues vas a tener mucho stock ahí esperando su momento. Si haces pocos y tienes que reimprimir, el beneficio es menor. ¿No? Pues esa es una parte de la apuesta y nadie tiene la cifra exacta. Has dicho 1.000, yo creo que 1.000 es una tirada muy estándar para muchas editoriales españolas. También las hay de 2.000, también las hay de 500. Y, joder, tampoco es una gran cifra si comparamos con otros mercados de libros. Claro, si comparamos con el mercado del libro en general, ¿no? También es verdad que el coste de producción del libro la novela, pues no es para nada similar a lo que estamos acostumbrados en el rol. La producción de un libro de rol es mucho más cara que una novela de Santiago Posteguillo, de 700 páginas. Tipos de papel, tamaños, imprentas, tiradas, que las tiradas son vitales. La cantidad de tiradas vital. Justo antes de empezar el programa estábamos hablando de recientes estrenos de cine y es que me ha recordado, también estaba escuchando esta tarde un podcast de videojuegos y no somos ajenos a eso, a la aceptación del producto. Es decir, claro que un juego de rol se sigue comprando 2, 3 años, 5 años después. Hace poco hacemos un programa de Plenilunio, que es una línea que ha cerrado no solo rol, y claro que se han vendido algunos Plenilunios seguramente hace un par de años, pero llega un momento en que la línea se estanca. Entonces, esa aceptación inicial, como pasa con los videojuegos, que a veces dices, mira, si en 3 meses no han vendido X copias, ya huele mal, ¿no? Que esto no va a remontar. O, quiero decir, en días. En videojuegos, Concord es un juego que fue retirado del mercado, creo que en 12 días. Sí. The Suicide Squad Kills the Justice League es un juego que estaba muerto antes de salir. O sea, se le daba por muerto antes de salir. Pero es verdad que el mercado del videojuego, o sea, un desarrollo que son 250, hay videojuegos que cuestan 250 millones de desarrollo. Claro. Creo que el otro día cuando leí uno que había costado 500 millones. Pero claro, las cifras de ventas a las que se aspiran, sobre todo con juegos que son como servicio, porque el rol lo pagas una vez y luego pagas dados, en caso de que seas una abominación que use Génesis o algún tipo de sistema... vaya! Se me ha escapado. De dado peculiar, pantalla, aventuras y suplementos. Y luego hablamos de dados. Claro, sí. Pero es verdad que ahí el rol no puede... O sea, los libros no lo pueden hacer. No. Y es verdad que ya hemos aprendido a tener un poco de criterio, sobre todo a base de experiencia. Sabes que el comportamiento pasado muchas veces predice comportamientos futuros. Y por ejemplo, cuando salió Hellboy, el juego de rol, no sé a vosotros, pero yo me olía, digo, voy a esperarme al primer suplemento antes de leerme esto. La pantalla. Ya, pues ahí se quedó. Las ranas. Claro. Pero yo, por ejemplo, que luego aparte, es decir, que hay vaso va feo. Yo, claro, porque Tony y Pedro pues son gente más profesional. Yo escribo cosas, pero yo soy sobre todo un señor que se gasta parte de sus dineros en comprar jueguicos. Entonces, yo hay gente que su cesta de huevos no la compro. Entonces, hay ciertas casas que han tenido una deriva en los últimos 12 años que no me da ninguna confianza. Claro. Y entonces, por ejemplo, Hellboy es un juego que cuando salió muerto. Aparte de que tienes un juego que tiene muchos problemas, como por ejemplo, por qué las habilidades están en orden alfabético, no por orden de subida como en todo D&D, que es una licencia que Hellboy lo conocemos los que hemos leído el cómic y las personas que han ido viendo las pelis, pero no es con le pasó lo mismo a Atomic Robot. O sea, Atomic Robot es un juegazo, pero los TVOs de Atomic Robot en España nos habíamos leído 4 y el de amor. Sí. Atomic Robot es otro ejemplo de esto, de otra, en este caso que lo conozco más de primera mano, este juego está súper bien, vamos a ver qué tal le va, porque además a la gente le gusta Fate y claro,
pues ahí... Y también grabó su juegazo. Sí. Y la lectura y todo el mundo que lo lee le gusta, pero no le dan esa oportunidad a mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Me han cobrado 10 céntimos por un café, por un hielo, estoy enfadado. Está enfadado. Es un DLC, te han cobrado por un DLC astronómico. Y entonces, yo ya hay gente a la que no le compró. Claro, sí. Hablábamos de eso, de que a veces uno intuye, esta línea se va a abandonar. Hay otras veces que son sesgos, ¿eh? O sea, que tienes esa idea en la cabeza y luego lo miras y dices, mira, si han salido, por ejemplo, os hablo del caso de Séptimo Mar. Lo conozco, ¿no? Pues la verdad es que yo no he oído mucho lo de no solo rol no cuida Séptimo Mar, pero puedes pensar, hace un tiempo que no sale un libro. No hay tantos libros pendientes de publicación de Séptimo Mar en castellano. Claro. Luego entiendo que cunde un poquito la histeria y es normal, ¿eh? Porque para empezar estamos acostumbrados a la inmediatez, de que nos gustan las cosas bastante pronto, ¿no? O sea, y yo quiero saber ya lo siguiente. Y aún no me ha salido el primer suplemento y ya quiero saber cuándo viene el siguiente. Y eso es lógico y normal dentro de nuestra línea de coleccionistas y eso. Te doy paso. Pero también hay que entender que las cosas van, y justo ahí va también lo que decía del embudo. Cuando Chaosium en su momento saca Séptimo Mar, o previamente John Wick, toda la historia, saca Séptimo Mar, solo tiene que sacar Séptimo Mar. Cuando dentro de tu cola de producción hay el Séptimo Mar, Arrakeen Occult, Forbidden Lands, pues digo por alusiones, pues claro, todo se entorpece un poco y es normal que las cosas salgan un poco más lentas y que en algún momento, en este caso, las líneas no se abandonen, porque un poco volviendo a lo que tú decías, la línea abandonada no diría que es el fracaso como editor, pero no es a plato de buen gusto para nadie, porque tú en tu día, cuando compras una licencia y tienes ganas de que funcione porque te has gastado los chavos en una licencia. Claro. Entonces, para ti no hay ningún plato de buen gusto abandonarla. La abandonas no por gusto, no por placer, la abandonas porque no está funcionando. Otra cosa es que la comprases con una mala visión comercial, pues es otra historia. Que a lo mejor eso es a lo que más va a aludir Pablo, o se puede aludir con el tema de Hellboy, por ejemplo, ¿eh? Y ahora con esto ya me callo y Pablo, dinos lo que quieras. Yo voy a decir que hay cosas que la industria del rol que ocurre, que por ejemplo en el videojuego sería implanteable. Tú un Final Fantasy, por ejemplo, Final Fantasy Remake o el Expedition 33, que es juegazo, ¿te imaginas que sale sin los enemigos para jugar? Por eso pasa. Rank Quest en España se publicó básico, pantalla y no hubo bestiario. Y el juego no tiene. Entonces, claro, tú sacas un juego así, yo como consumidor, pues no lo compro. Claro. Porque no puedo jugar Rank Quest si no tengo enemigos de Rank Quest. Ya, yo creo que el Rank Quest fue una cuestión, diría que es una anomalía, justo con esto que me dices, porque normalmente lo que son las trinidades o los puntas de lanza salen todas, ¿no? Creo que es de las pocas veces que no sé, es que ahora estoy intentando recordar alguna cosa que digas, pero es que le falta un suplemento básico, ¿no? Alien las campañas. Sí, pero tienes el básico, tienes la caja de inicio, o sea que jugar puedes, ¿no? Pero fíjate, eso me lleva a otra cosa que iba a comentar de este tema, que es la duración de la licencia, que pues otra explicación relacionada con esto. Porque el caso de Alien, desde fuera, y esto sí que es puramente suposición mía, tiene pinta que les pasó un poco esto, ¿no? Cuando una editorial firma un juego, le empieza a correr un contador, ¿no? Te dice, mira, puedes sacar este juego en 2 años, 3 años, 5 años, y sus suplementos y demás. Y eso es antes de publicarlo, es decir, que lo firma. Entonces, si por lo que sea, como decía Tony, en tu cola de traducción tienes varias cosas y tardas, 2 años en sacarlo, has consumido 2 años de los 3, 4 o 5 de contrato. Y cuando se acabe el contrato, vas a tener que decir, ¿me compensa volver a expandirlo? Y sobre todo si es una licencia jugosa, como puede ser Alien, que hay una película detrás, una saga, etcétera, igual te dicen, sí, pero renovarla vale 3.000 euros, 4.000 euros. Claro. Y vas a volver a sacar ese beneficio cuando el básico ya tiene unos añitos allí y demás, pues igual a Edge le pasó esto, ¿no? Esto es una suposición. O cuando la editorial original ya te ha dicho, saca una segunda edición. Eso es. Y entonces la segunda edición va a ir con otra licencia totalmente diferente. Y eso hay que entenderlo, que es que no funciona. Pues como sacar otra segunda edición, yo ya puedo sacar la segunda edición. No. Seguramente tienes facilidades y todo lo que tú quieras, pero
vas a comprarlo otra vez, vas a tener que pagar esa licencia y todavía a lo mejor no has amortizado la anterior, porque vamos con un delay con las editoriales inglesas, no por nada, sino porque muchas veces no sabes lo que sacan hasta que lo sacan. Claro, y hay algunas que van evolucionando sobre la marcha. Yo he comentado muchas veces el caso de Beyond Bay y ahora de Between también, de ir en castellano salió muy rápido y luego a los pocos meses en inglés un mecenazgo con más casos, más suplementos, una edición mejorada. Es decir, esto no lo vamos a ver en castellano porque No, claro. todavía están vendiéndose ejemplares del básico. No, nos lo hemos perdido. Y dice esto que es culpa del editor, culpa del licenciatario que no le dijeron, oye, que estoy preparando otra edición mejor. Hay veces que esa conversación se da. Dice, oye, vamos a sacar una edición nueva en un año. Te lo licencio todavía. O al contrario, te cogen el dinero y luego dicen, perdona, lo hemos decidido después, ¿no? Y claro, todo eso influye en ti. Y luego una cosa que quería comentar, pero es un poquito volado de antes. Uh-huh. Es que me he acordado lo que tienen los cerebros que van a pedales. Por ejemplo, con el tema de inmediatez. A mí una cosa que me molesta a veces, como persona que estoy implicada, cuando leo que el Dragón tuvo pocos suplementos y tuvo poco mimo. Es que ahí no hubo traducción. Éramos un grupo de autores escribiendo que nos comimos una pandemia en medio, que a veces la gente se olvida de que hubo un coronavirus que mandó la economía a freír porras durante 3 años y se escribió un montón de material. Y entonces, a veces yo creo que la percepción Sí, la percepción es extraña, ¿no? Pero es extraña. Sí, porque además, fijaros, en el caso de D&D 5, también se quedaron libros sin sacar y además esto no era porque cambiara la edición o no hubiera en línea. Hay suplementos en inglés que no hemos visto en castellano ni vamos a ver nunca. Planescape. Y vale que pues los de D&D eran suplementos tapadura grandes, pero los del Resurgir de Dragón, una cosa que hace no solo rol, si os metéis en el suplemento, dice cuántas palabras hay. Las garapitas tenían fácilmente 10.000, 15.000 palabras cuando hay por ahí aventuras de 5.000 en tapadura y bajita. Es decir, que a veces engaña mucho el formato en relación a la cantidad de texto que tienen, ¿no? Que no es que estemos yendo al peso, pero que son suplementos densos, lo que hay del Resurgir de Dragón. Yo voy a decir, por ejemplo, mi aventura, la saga de dragones, que eso fue un parto, porque soy incapaz de escribir una aventura. Pregúntaselo a Juan. Una trampa. Que tenía aventuras publicadas, entre una con la marca del Este hace poco. Cuéntanos de qué va, brevemente. No. Eso haremos el especial de Irlanda. Pero mira, yo qué sé, la aventura que escribí con Pablo, creo que no llega a 20.000 palabras. Uh-huh. Súper, pero que son 70, no, ni eso. Son 35 páginas. Uh-huh. Es texto, mapa, cosa. Pero claro, es que eso se ha escrito, se ha revisado, o sea, esto no había nadie traduciendo, no había un americano con un equipo gigante publicando. Entonces, a veces las percepciones son un poco lo que rimas. Lo digo porque como igual he sido injusto con Edge, como persona que le da mucho por saco lo de Ranquest, pero es así. Claro, yo creo que entonces, un poco por resumir esta pregunta, ¿por qué se abandonan líneas? Primero, la editorial normalmente no quiere abandonar una línea, o sea, eso no se me ocurre que editorial pueda sacar una línea y decir, venga, voy a hundirla. No, o sea, no se me ocurre ningún escenario. Pero claro, puede influir una baja aceptación inicial, fijemos inicial, en meses o primer año del juego. Un riesgo por la licencia que se le agote, etcétera. Un retorno de la inversión poco apropiado, igual han tenido que reilustrar algo, la impresión resulta que fue más cara porque no hay papel en el mundo, cosas que habían pasado y todo eso hace que el juego sea menos rentable cuando decidiste publicarlo, ¿no? Y luego que hay factores que son completamente externos. Hay empresas, o sea, el grupo Asmodee formaba parte de un conjunto empresarial absolutamente monstruoso que se fue a freír monas. Entonces, y eso afectó, claro, aunque ellos lo negasen, claramente afectó. Por cierto, de Hellboy se publicó todo, ¿eh? Hellboy es de la página web de Mantic. Sí. Es básico, pantalla, dados, que son guapísimos. Pues nos la imaginamos. Role-playing Green Character Sheet y las Quick Starts. Podemos discutir que Hellboy es un juego muy mal pensado, pero eso es para otro día. Claro, y luego, pues os diría, otra regla así de usuario es, si un juego parece que ha salido muy caro cuando el resto de lo que publica la editorial está dimensionado, seguramente es porque o lo ven muy arriesgado en cuanto a ventas o les ha salido muy caro. Estoy pensando, por ir de otro ejemplo a otro, un No War Miss tercera edición. Cuando salió cada libro, que es diminuto, costaba 50 euros. Yo me los compré a ese precio, además en el juego Store. Entonces, ahora está saldadísimo, porque ya calculaban pocas ventas, pues un juego súper de nicho, pues ahora el nicho del nicho.
Entonces se lo comieron con patatitas, porque no llega a salir ni la pantalla, que en inglés mola bastante que la tengo. Hombre, y que uno en Armies, yo lo siento mucho, Pedro, pero es culto mal hecho. No, pero por ejemplo, uno en Armies, yo para empezar la jugada americana de sacar el juego entre libros, como si fuera D&D, o sea, es incomprensible. O sea, porque en realidad no aporta nada, lo único que hace es molestar. Claro. Es como cuando la factoría publicó Delta Green en 2 tomos. Ya. Cuando era un solo tomo. ¿Por qué? Ya. Porque te lo cobro 2 veces. Y mira, ahí me lleva una cosa que también puedes comentar. ¿Por qué, por ejemplo, vale, si me estáis diciendo que estos juegos son tan caros así, yo que sé, solo un Armies, pues si 3 libros no tiene sentido, ¿por qué Edge no lo sacó en un solo libro? Y ahí viene otra cosa que es el acuerdo de la licencia. Claro, esa es otra historia, porque es que esto es clave. Tú no te puedes hacer lo que quieras con una licencia. Tú, y sobre todo, como dice, cuando las licencias son más potentes, tienes que estar a tenor de lo que dice el licenciatario. En materiales, ilustraciones, en tipo de edición, en los libros que tienes que tener. Y a veces, muchas veces, incluso, bueno, muchas veces, si la licencia es medio potente, revisiones constantes de la maquetación y cosas similares. Y a veces Y bueno, la traducción. Sí, es muy habitual que te digan, no puede tener calidades distintas ni un formato distinto al original, ¿no? O sea, si es a color, tiene que ser a color. Si es tapadura, tiene que ser tapadura. De hecho, volviendo a Edge, por citar algo bueno, Edge hace 13 años sacó una... bueno, ellos tenían a principios de 2000 la licencia de Zombie al Flesh Must Be Eaten, toda la carne que se ha comido, que fue una línea que yo recuerdo que tuvo bastantes suplementos, y sacaron en 2013, 2014, si no me falla la memoria, un tomo en formato más o menos de Maya de Tulu, grandote, cuadrado, con todo, que era un vademecum de todo lo del juego. Entonces, ahí, por ejemplo, se hablaría con los licenciatarios y dijeron, oye, podemos sacar con esta portada original, y ahí estuvo muy guay. O la edición de la llamada de Chulu especial, con la caja negra, apaisada. Por el peor formato de la historia, pero cómo volaba, era súper bonito. El peor formato porque creo que no tuvieron en cuenta la física, ¿no? Sí, porque se cae, o sea, claro, se porque rompe, algo más largo que alto va a hacer una presión y entonces ahí la cola ya puedes o coser o liarla porque si no... Bueno, yo soy contra el trabajo. Sí, pues yo diría que esto sí que podemos generalizar que, salvo en ocasiones muy concretas, lo normal es que te obliguen a respetar el formato original. Siempre que a veces tu propuesta mejore. Has comentado, perdona, la llamada y el anterior que has comentado era... Zombie. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, tenemos un ejemplo reciente que es Escoria y Vileza, que su portada, la portada es genuina en español, por Rocío Morón, que la portada es magnífica, porque la portada anterior pues daba mucho space, pero poca Escoria y Vileza. Y luego pues vamos a tener cosas como, por ejemplo, ya lo diría de Chulu Hack y el Pendragón, por ejemplo. O el Pendragón. Bueno, o mismamente de Dresden Files. Dresden Files en la versión americana es posiblemente el juego más feo. O sea, no es mola el formato, el juego es súper chulo, pero la edición en castellano es preciosa. Y mira, y ahí o Labyrinth Lord. O sea, puedo contar con conocimiento por qué Dresden tiene esas ilustraciones tan chulas que son de charro. Y es porque hay veces que el producto que te pueden licenciar pues es uno muy concreto. O hay veces que no te lo pueden licenciar. Y yo os cuento, en su momento, pues hablé con Margaret Weiss Publishing para preguntar por juegos como Galáctica, como Marvel, y el problema que ellos tenían es no podemos conseguir la licencia por otro idioma que no sea el inglés, porque en el estudio Marvel no nos coge el teléfono. O sea, ya hicimos esto como para decirle que sacarlo en castellano. Entonces, no es que no lo quieran publicar, claro que quieren que alguien se lo publique y le pague unos royalties, es que no tienen derechos para hacerlo. Y entonces hay juegos que se van a quedar inéditos siempre en castellano porque no lo permiten, ¿no? En el caso de Dresden, decían, mira, como las ilustraciones del juego de rol salen de los cómics, lo que no tenemos es derecho para pagarlas. Si queréis hablar con la editorial de cómic, y dijimos, como bien ha dicho Pablo, las ilustraciones no son muy allá, ¿lo podemos ilustrar nosotros? Claro. Y ahí pues salió esta edición que la verdad es que creo que quedó muy chula. En cambio, conozco otro caso, y en este caso es que voy a decir el pecado, pero no el pecador, donde la editorial en castellano podía tener un precio más económico para el libro
y la editorial original dijeron, no podéis sacar un juego que salga más barato que el original. Aunque sea de las mismas calidades y todo, si sale, vale, €1 menos, lo ponéis al mismo precio. Entonces el juego salió más caro de lo que debía ser porque los originales no querían que fuera más barato y que la gente lo pudiera leer en castellano 4 o 5 euros más barato. Igual nos lleva, por cierto, a que esas clases de mentalidades, yo ya, tocando un poco con el programa de la semana pasada, nos lleva a que igual tienes poca percolación en ciertos mercados que pueden ser potencialmente muy grandes, están en desarrollo. Porque, es decir, es algo que hacen todos los mercados, o sea, el videojuego hace eso. O sea, hay ediciones en países que son mucho más baratas que en Europa. O sea, de hecho, los europeos normalmente pagamos los juegos más caros. Hasta por juegos europeos. Y por cerrar esta parte de por qué se abandonan líneas, o sí, líneas en el fondo, ¿queréis hablar mínimamente de las nacionales, de los desarrollos españoles? Algo que los diferencie. Sí, yo creo que había ahí un poquito de tela que cortar. No muchísima, pero algo de tela que cortar. ¿Por qué? Básicamente porque muchas veces estamos acostumbrados a que el producto español tienda a ser muy económico. O hemos tenido casos, yo voy a citar uno que me parece bastante flagrante y sobre todo por incluso discusiones que se levantaron. Que, hostia, ahora no me acuerdo cómo se llama. Diría que es Eirendor. Sí. Eirendor, donde salía con un manual, donde Quinta todavía no había salido, y él coge esa OSR, bueno, esa OGL, perdona, la OGL y la adapta y tal. Y sale un producto muy, muy, muy económico. Donde, entendedme con todo respeto, la palabra de hombre orquesta se ha elaborado muy desde el punto de vista de hombre orquesta, ¿no? Una persona que esa persona se lo guisa y esa persona se lo come. Sí. Perfecto. Y claro, de ahí surge un debate y una crítica al precio del rol en general, donde estamos dejando de lado que esa persona no ha pasado por un proceso. Para empezar, seguramente no es una editorial, con lo cual no es una empresa, una SL, y posiblemente no fuera autónomo, tampoco me quiero meter en eso, pero no es una SL, no hace impuestos de sociedades, no tiene unas contribuciones que pagar, no tiene unos RPFs, unas cuestiones que pagar trimestralmente. Que eso todo hay que meterlo en el producto, pero vamos a la producción del producto. Si no hay una corrección, para empezar hay una escritura nativa, pues ya tenemos un problema. Y si encima tú se asevera y se asegura que el producto ha sido escrito sin tener en coste los costes de escritura, sin que tener en cuenta las horas, que las horas esas se tienen que retribuir, porque lo ha escrito esa misma persona y no se considera así, obviamente pues el producto se deprecia en cantidades enormes. Y este es el paralelismo que decía anteriormente con la contaminación. Muchas veces decimos que los productos que hacemos, o sea, que consumimos, como tenemos la contaminación deslocalizada, tú no estás pagando por los costes de recuperación de esa contaminación, ¿no? No solo por los costes de contaminación, sino por los daños que hacen. Pues este caso es un paralelismo similar. Tú cuando no pagas los 5 euros de más que debería costar ese producto, estás dejando de pagar lo retribuible, lo profesional o las cuestiones, cuando lo que deberías hacerse es pagarse con cierto orgullo y honor a cada uno lo que se le retribuye. Para que el producto además adquiera una mayor calidad, porque también hay un aprendizaje. ¿Qué pasó con Eirendor? No pudo continuar. Pero no pudo continuar por muchos motivos. Para empezar, porque si no hay un rédito de cualquier tipo, pues la persona para qué va a continuar. Y en el momento en el que eso no aporte a su vida, pues si empezó como hobby, quedará como hobby. Y hay editoriales o pseudo editoriales, aunque se llamen sellos editoriales, porque si no tienes una SL o similar, pues no creo que el término editorial esté tan bien reflejado. Pues estudio creativo, sello, como tú quieras llamarlo, pero editorial, pues tendríamos un problema. Hay editoriales que en este momento pues vemos que adolecen y que están en un momento así por cuestiones similares, por sacar productos muy baratos, depreciando el producto, dándoselas de es muy barato y esto es barato porque el mercado hasta ahora os ha engañado, cuando no es verdad. El mercado no es que haya engañado, es que el mercado es así si quieres vivir de esto. Si lo que tienes es un sueldo de funcionario y tu movida es voy a sacar el rolete para es un hobby, bueno, pues entonces a tu hobby pues si quieres no sacarle dinero, pero claro, cuando dejes el hobby será lo primero que aparques. No pasa nada, es justo. Y claro, eso genera una distorsión, porque, por ejemplo, una frase que es muy típica en redes, y creo que aquí la hemos comentado alguna vez, nuestros amigos del refugio, a veces les han dicho, es que vuestros títulos son muy caros, pero son gente que vive de eso, tal cual, que imprime en España,
que sabemos que es más caro que imprimir en China, por ejemplo. Bueno, pues ahí con las guerras de aranceles, todo esto, ya sabéis, igual cambia las cosas. Pero quiero decir que hacen todo lo que pueden porque es su trabajo. Entonces, claro, ese precio en el que ellos necesitan sacar ya no es beneficio para comprarse un coche, es para que haya luz en su casa y en su trabajo, que puedan comer, todas estas cosas, pues no es lo mismo que si, como dices, Tony, pues tú tienes tu trabajo y luego un ratito libre te dedicas a maquetar con la ayuda de esto, le añades unos dibujos de IA que te has hecho y no sé qué, y te abres un Patreon o lo imprimes o tal, ¿no? Entonces, claro, eso incluso puede generar cierta distorsión en público menos informado, que igual no es el que nos escucha, pero que es importante decirlo. Yo ahí quería irme también a otra cosa que puede suceder con las líneas nacionales y es el efecto de autor novato. Yo he pecado de eso, que es, pues yo qué sé, he hecho mi juego y entonces ya digo además, lo pongo en el básico y lo digo en redes, que va a haber 8 o 10 suplementos. Y entonces pueden ocurrir varias cosas. Una, que eso ocurra. Otra, puede ser que pues la línea no sea muy rentable y tú que querías ir a jornadas y ver 10 partidas de tu juego, ves que solo lo llevas tú, que la gente no lo conoce y eso te va desmoralizando y hace que esos suplementos que querías hacer no te animes. Y también puede ocurrir otra cosa, que es que si eres una mente creativa, mínimamente inquieta, pues luego te apetezca hacer unos juegos distintos, ¿no? Y no quieras estar escribiendo 10 libros de elfos y enanos, porque ahora quieres hacer un juego de ciencia ficción, luego quieres hacer un juego de terror y lo acabas aparcando, ¿no? En ese sentido, no, vamos, yo lo he vivido en mis carnes y he visto muchos casos así. Luego hay gente que no, y un ejemplo me parece estupendo es, lo diré, el juego que es como una especie de versión de Elric Stormbringer. Tierras Quebradas. Eso, Tierras Quebradas, Tierras Quebradas, sí, que hace un trabajo estupendo el autor. Con arte de Carlos Ferrer, con arte de estilo... Tierras Quebradas, de Carlos Ferrer, efectivamente. Tiene un estilo, lo tengo aquí delante, pero... Sí. No dudes de mí. Me ha hecho un lapsus. Sí, pues que pues Carlos Ferrer se nota que es el juego de su vida y que lo está escribiendo. Y luego ha escrito otras cosas, que ha demostrado que es un autor solvente en otros ámbitos, pero que le tiene mucha querencia a Tierras Quebradas y no lo abandona. Y dices, pues mira eso. Pero para mí es casi la excepción más que la norma, ¿no? Bueno, luego, a ver, podemos hablar de casos ya de gente, pues bueno, pues... Yo a ver, a mí, por ejemplo, yo le tengo mucho cariño a... ¿Cómo se llama este juego? Cachislamar. ¡Ahí lo tengo aquí! Que lo sacó su sello. Espada Negra, pensé que ibas a decir. Negra. No. Bueno, X es Máquina. Deus Ex es Máquina. Que lo sacó su sella. Bueno, el autor, por ejemplo, es el juego, se nota que es el juego de... Como has dicho, juego de su vida, ¿no? Pero claro, el autor pues falleció, otras cosas. Es muy joven, además, ¿no? Y se nota que hay... Y es un juego que tiene un problema gravísimo, es que no se puede leer. Porque no sé si lo habéis leído. No. La fuente es... O sea, el texto es... Hay muchísimo texto y la fuente es ridículamente pequeña. Ay, qué pena. Claro, a mí me da muchísima pena. Porque hay una cosa que se puede solucionar, que tu juego, pues, tío, pues si tienes que poner 50 páginas más, pues lo pones, ¿no? Vale, y el tema yo creo que en ese sentido, como el mercado, pues yo, por ejemplo, conozco bien Tesoro y Gloria, que es el juego de Telmo Arnedo con Imanol Echeverría. Telmo escribe y Manuel Maqué se encarga de la parte, digamos, técnica. Claro, y Manuel ha estado trabajando en el mundo en una imprenta, sacando libros. Entonces, y Manuel sabía muy bien dónde pisar el freno. Y decir, pues aquí, vamos a ir poquito a poco, poliqui, y aunque la pandemia pues afectó evidentemente, pues al final pues lo que se sacó fue Pantalla Aventuras, Bestiario, que lo escribí yo, y el básico. Y no una cosa monstruosa, una línea gigante de buenas a primeras, porque era inviable. Claro. Y bueno, creo que hemos comentado también, aunque sea rápidamente, por qué algo se queda sin publicar, pues por tema de licencia, pues que la línea no termina de acompañar. También os diría que hay veces que hay un determinado producto, porque este suplemento no sale. Se me ocurre, por ejemplo, en la saga de Mutant Year Zero. ¿Por qué no salen las cartas de mutación? Bueno, pues las mutaciones vienen en el manual y las cartas lo único que te dan es para que tenerlas sobre la mesa. Eso suena que tú lo quieres tener porque te gusta mucho Mutant Year Zero, pero tienes que imprimir muchos mazos de cartas para que se haga rentable y luego se los va a comprar la gente. A mí, yo tuve esa discusión con un amigo. Sí. Y su frase fue, pero es que han sacado las de D&D ya, porque D&D pues ha vendido tropocientos ejemplares. Y vamos a ser justos, las de D&D
se agotaron muy rápidas las de magia, que eran obviamente las que tienen sentido. Y las de clases están comiendo los mocos. Y las de clasificación puedes encontrarlas años después. Sí, con lo pero cual, no mola, porque las de magia son las buenas, que las otras no vale, o sea, claro, las de magia son las buenas. Y antes de hablar de lo que cuesta el rol, que es un poco el tema que ha planteado Tony antes, quería comentar otra cosa, que es ¿por qué algunos juegos que no han tenido mucho éxito se saldan y otros sencillamente se dejan de publicar? Para mí la explicación principal tiene que ver con eso, con el número de ejemplares que se imprimen. Claro, si tú haces 500 ejemplares de un libro, con tiempo suficiente seguramente los vayas a vender. 300, 500 los colocas tarde o temprano. Pero si has hecho 2000 y el juego se ha pegado al gran tortazo, pues ahí habrá igual 700, 800, ¿no? Y eso es lo que suele acabar llevando un saldo, que es, se me va a acabar la licencia, entonces ya no lo puedo vender, no los voy a tener ahí tirados o les voy a prender fuego, pues los saldamos a través del canal de distribución y ya está. bueno, es que yo creo que la gente, sobre todo la gente joven, que no lo ha vivido, o los que ya la edad nos ha pasado por encima como un Juggernaut del caos, no se acuerda de que en España la Factoría de Ideas hizo posiblemente el saldo de rol más bestia de la historia. Que cogieron la troqueladora, le hicieron un agujero a, no sé, cientos de manuales de rol de docenas de suplementos distintos, incluyendo básicos, para venderlos a 9,99 o 6,66. Sí. Sí, es decir, y esto hizo Factoría de Ideas con Mundo de Tinieblas, que sería seguramente en aquel momento la licencia de rol más tocha en España, junto con Dungeons and Dragons. Claro, y ahí a donde quería ir era que si tú ves que una editorial salda una línea o salda un título, seguramente es porque ha impreso muchos ejemplares y eso puede ser signo de lo que decía tú un poco, de que esa gente se gana el dinero, se gana la vida con ello. Porque es decir, si tú haces una cosa por afición y no quieres tener en tu casa, ahí en la esquina al lado del ordenador, cajas y cajas, imprimes 300, 500, que además es un libro en tapa blanda, no abulta mucho. Y entonces cuando se agota, pues sencillamente si no ha triunfado mucho, no reimprimes más. Claro. Un poco por lo de los saldos y por lo que acabas de decir que tiene todo el sentido. Uh-huh. Hay que pensar que cuando las editoriales pues son productos, ha llegado su vida útil, ya parece que no va a tener mucho más recorrido porque no hay licencias de ventas, es difícil que se pueda poner de moda de nuevo, hay nuevas cosas en el mercado que han tapado eso, o hay formas de darle un revulsivo, llega el saldo. Pero también llega el saldo porque hay una cuestión que tú lo acabas de decir, es el almacenamiento. El almacenamiento cuesta dinero, el almacenamiento requiere espacios, el almacenamiento tiene un riesgo. Si algo pasa mucho tiempo almacenado, pues hay más riesgo posiblemente de que los peligros que acontezcan pues afecten y acabas perdiendo ese material. Y luego las licencias también importan mucho, porque cuando se caduca una licencia, normalmente tú no puedes seguir lucrándote, y esto es vital, de ese material. De hecho, normalmente, igual el público no lo sabe, pero ya se lo ilustro yo, cuando una editorial tipo Penguin Random House, una editorial enorme, gigantesca, descomunal de libros, pierde la licencia sobre una de sus novelas, tiene que destruir todo lo que no pueda vender y tiene que hacer destrucción. Y entonces eso hay que entender que normalmente en el coste de tu novela, en el coste de tu libro, también va a las posibles pérdidas que tenga no venderlo. Y en el rol, eso ya os digo yo que no se aplica así normalmente. Porque no da ese margen, ya sería imposible. Que el precio sería carísimo. Y entonces se recurre al saldo, pues por ejemplo, para liberar espacio, para huir de esa licencia que desaparece y que te va a hacer que no puedas venderlo, porque eso, por ejemplo, también hace que no se pueda vender un PDF después de que la licencia haya caducado. Es verdad. Porque lucrarte de esa IP no puedes, no tienes la licencia. Esto es una cuestión de IPs, te convertirás en un pirata. Bueno, quiero decir que la antes mencionada Factoría de Ideas hizo precisamente eso durante un montonazo de años. Sí, la Factoría además tuvo un momento, esto para los más jóvenes del lugar, que era gracioso, que decía, hemos encontrado en el almacén unos cuantos ejemplares, por ejemplo, de Mago la Ascensión. Y resulta que cuando ellos lo publicaron era en tapa dura y no sé qué, y este era en tapa blanda y a color y con una pinta de recién impreso. Bueno, qué almacén más raro, ocurren cosas mágicas. Y encima, yo por ejemplo, llegaban hasta hace no muchos años, igual a una década o así, a una tienda de aquí de Donosti. No, que se ve que lo he encontrado. Y era el Companion de Vampiro. Digo, ¿por qué este Companion de Vampiro está encuadernado de forma distinta al que tengo en casa? Con un cartón que es de otro grosor. ¿Y por qué el papel es más claro que el papel gris factoril?
Se volvió muy osada Era, antes de bueno, petar del todo, ¿eh? A día de hoy me alucina. Yo creo que le sacaría los colores con lo fácil que es hoy en día las redes y demás, y que los licenciatarios se enterarían antes. bueno, Bueno, pues hablamos de lo que cuesta el rol, que lo ha planteado Tony antes. sí, Claro. Venga. porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Claro, esto es algo muy de andar por casa, ¿no? Pero si algo nos ha enseñado Chicote, cuando ves pesadilla en la cocina y te dicen, tú estás dando raciones que son muy generosas, que es una cosa que dice a veces, ¿no? En algunos programas dice, porque tú esto a cuánto lo pagas, no, me compro el filete a tanto. Y dice, bueno, pues si lo estás vendiendo a 3 euros más, no le estás ganando dinero, porque esa electricidad, ese servicio, ese no sé qué, eso pasa con los libros. Es decir, claro que si tú coges el PDF y se lo das a la imprenta, oye, hacer 1000, ¿cuánto me cuesta? Igual te dice, pues 4 euros. Pero claro, ¿cómo has creado ese PDF? Has pagado una licencia, has pagado un traductor. Luego va a ir a una tienda, que la tienda querrá su beneficio, ¿no? El pobre Tony necesita... Sí, el pobre Tony tiene que comer. Tiene que tener Exacto. electricidad para grabar este no podcast. Claro. Y luego al Bueno, Tony señor necesita Tony muchas cosas. se lo lleva a una La verdad que sí. distribuidora. Es decir, alguien tiene que llevarlo de la imprenta o de la editorial hasta las tiendas. Entonces, esa gente también quiere un dinero. Claro, y eso hay que mandarlo por una mensajería. Y esa mensajería hay que pagarla. Y eso tendrá un comercial. Y tendrá un servicio online para que la gente pueda pedir. Y tendrá un servicio de marketing, de mailing. Tendrá un almacén. Tendrá humanos preparando tu paquetito para que te llegue a casa. Se paga. Eso se ve mucho cuando trabajas en una tienda, ¿eh? O sea, aprendes como soldado toda la línea de distribución para librar la buena batalla y es un rollo. O sea, Claro, Es una historia. es un Y- Cristo. O sea, no es tan fácil como la editorial produce y entonces hace pop, magic. Y de esto Tony sabrá mejor que yo, pero claro, en el mundo del rol normalmente tenemos un distribuidor único o algo así, pero hay otros mercados, igual, pues yo qué sé, las fundas de cartas, donde una empresa te las vende a un precio, otra distribuidora te las vende a otro, y entonces te viene un cliente y dice, ¿por qué en la tienda de al lado esto vale 1 euro y aquí vale 1,25 €? Pues claro, porque igual, según el proveedor que tienes, las unidades que compras, etcétera, tienes más margen tú como tendero, como dueño de una tienda o similar. Y claro, eso importa. Claro, vosotros entender, y aquí no destapo nada, ningún misterio, que normalmente los márgenes del rol, los márgenes del mundo del juego, porque además el rol está como metido dentro del mundo del juego de mesa cuando es un libro y tal, pero bueno, trabajamos entre el 30 y 40%, aproximadamente. El 40 es muy raro. Es una gravis, pero se hay. Depende de la distribuidora. Se trabaja en varias distribuidoras diferentes y, por ejemplo, micro estudios o microempresas o micro editoriales y digamos micro pequeñas, ¿vale? Normalmente distribuyen con una distribuidora concretas o no tienen su propia distribución. Esto hace que, para empezar, ya tienes un abanico de clientes como tienda bastante grande. Y eso de manejar es complejo, por flujos de caja, no por otra historia. De proveedores, que ¿no? Claro, perdón, exacto, de proveedores. Y entonces, además, tener en cuenta que el rol no es una cosa que no es lo que más se venda. Se vende bien, pero no es lo que más se vende. Con lo cual eso hace que encima, si tu flujo de caja respecto al rol pues es relativamente bajo y tienes grandes grupos de proveedores o muchos proveedores, a tener todo un buen catálogo se convierte en algo complejo. Y luego, por supuesto, que si eres una editorial y tienes que vender una tienda y tienes que pagar a un distribuidor, pues tendrás que perder normalmente el 50% de tu beneficio. Entonces estamos hablando de que el 50% del margen. Es decir, un libro que cuesta 20 euros, normalmente la editorial por una distribuidora le va a llegar 10. Aproximadamente. 10. Que le habrá costado imprimir 4 o 6, o bueno, igual 20 euros menos, pero entendedme, ¿no? Y con todo eso tiene que pagar toda su historia. Y claro, estamos hablando de que vas a vender 1000. Si estamos hablando de que vas a vender 1000, si los vendes 1000 pronto y los has vendido a 10 euros, pues no son muchos euros. Claro, y ahí quizás una de las explicaciones, y entiendo que este es un tema polémico y daría para otro programa, que es que muchas editoriales apuestan muy fuerte, pues venga, lo voy a vender yo directamente, bien a través de una plataforma de mecenado o bien así, para intentar sacarle ese beneficio y ya se lo mando yo a mis lectores. Y por un lado dices, qué bien, porque de repente ellos ya no ganan esos 3 euros o 4 que decía Tony, sino que ganan más trozos. ¿Pero a costa de qué? De que entonces la tienda, pues le viene alguien, oye, quiero este juego. No, es que este juego a mí no me lo dan. O me lo dan, pero me vale más caro. Si te lo compras a esta gente, te vas a llevar de regalo la pantalla, la aventura y el no sé qué, ¿no? Y
además genera a medio plazo, que estos son los debates que ha habido, que es si no, luego las tiendas llegará un momento en que digan, pues ya no traigo rol, porque ¿para qué? Si la gente se lo está comprando en otro sitio. Y entonces es verdad que hoy en día con las redes sociales, con las asociaciones, que hemos hecho un programa de esto, hay muchas formas de informarse, pero mucha gente descubre el rol porque lo ve en la estantería. Si no está en la estantería, no lo vas a encontrar. Pasa un poco con los videojuegos. ¿Por qué los videojuegos siguen estando en el Carrefour y no están todos en Steam? Pues algo habrá ahí, ¿no? Bueno, yo voy a hacer mi pequeño aporte como persona que es absolutamente ilega en estas cuestiones, y es que hay una cosa que se nos olvida, y es que llevamos pues casi 20 años en los que el precio de la vida no ha parado de subir y los salarios no son tan altos. O sea, tú comparas los juegos de rol en Francia y son bastante sustancialmente más caros que en España, pero es que el salario medio en Francia yo creo que es, a ver, en España el salario medio es unos 30.000 euros y en Francia ronda los 44.000. El SMI son casi 1.900 euros. O sea, en realidad el problema es que el rol, nos guste o no, pues vive dentro de una estructura. Volvemos al tema de la semana anterior y no somos ajenos. Entonces, y eso también afecta al mercado americano. Pues si no puedes vender a un precio distinto. Y además, ahora hablamos de lo del precio, que es otra cosa interesante, pero que además no olvidemos que el rol es ocio y el ocio suele ser esa parte en la que cuando no andas bien de dinero porque los precios de las viviendas son los que son, los sueldos son los que son, pues es el sitio en el que puedes recortar. Igual no puedes recortar de comer fruta o verdura porque la necesites y hay gente aún así que recorta. Por favor, no recortes. Exacto, intenta comer pescado, intenta comer carne, verdura, o bueno, si no eres vegano y no tomas pescado, pues toma una sustitución equivalente, ¿no? Pero el problema es que, claro, sale de ahí que si no voy al cine o no voy a la plataforma, no sé qué, pues también el rol le pasa eso. Y entonces es sensible y también el mercado del rol es sensible a eso. Pero Pablo has apuntado una cosa interesante que es ¿por qué los juegos de rol no tienen descuentos si yo estoy en una web, una tienda que me hace ofertas en juegos de mesa todos los meses? ¿Te lo explico? Venga. Ley del libro. La famosa ley del libro, que básicamente ley del libro. Que básicamente es, hay que leérsela. Si queréis decir que la ley del libro dice algo, es mejor echarle un ojo. La ley del libro que es, pues es como la ley de Moisés. Todo el mundo la tiene en la punta de la lengua, pero parece que nadie la entiende. Y bueno, pues es un contexto bastante curioso. Claro, el super resumen yo creo que es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en España los libros tienen que tener un precio fijo que no se va a mover fácilmente. O sea, puedes hacerle un 5% de descuento, pero no más, salvo situaciones excepcionales que te llevan a hacer un 10%. Y claro, bueno, los juegos de rol que sean libros, que son la mayoría, van a estar sujetos a esa norma. Que por esa razón la factoría hizo lo del trucotraje, porque esos libros estaban rotos. Claro. Pues como estaban rotos... Bueno, ley del libro hay que llevarla totalmente paralela a IVA al 4%. Eso es. El libro está protegido, tiene un IVA del 4%, un IVA del que disfrutan pocas cosas, un IVA tan bajo. No, antes es 21%. ¿Vale? Entonces, claro, ese IVA tan bajo hay que protegerlo frente a la ley comercial para que, si ya estás tributando poco por esto, encima no hagas lo que quieras. Además, el sector del libro tiene un componente fuerte gremial detrás. Los gremios de libreros todavía son entes muy potentes. Muy, muy potentes. Y porque tienen una preponderancia cultural e histórica aquí, que tiene mucha potencia. Y entonces ahí se mantiene. El libro está bajo la ley del libro, porque además tiene un 4% de IVA. Máximo descuento un 5%. Y eso es para todo el mundo, excepto cuando se descataloga un libro. ¿Qué es descatalogar un libro? Es cuando la editorial original dice que ya no lo va a publicar más. Y entonces ahí la ley del libro deja de entrar en juego y se puede hacer lo que quieras. De hecho, es muy curioso porque la ley del libro tiene como un siglo de historia dando vueltas por España. La actual es del 2007, pero es un antecedente de una del 75, o sea, es una ley de origen franquista. Y entonces, por ejemplo, es muy curioso que el día del libro esté contemplado en la ley del libro. Entonces, no sé. De todos modos, España no es el único país que tiene ley del libro. Francia tiene, Portugal tiene... creo que Argentina tiene el libro y tiene además una ley bastante más estricta que la española.
Pero sí, entonces tienes dos factores que vienen y es como la tormenta perfecta. The Perfect Storm. Pues sí. Entonces esto influye y claro, los juegos de mesa no les pasa eso. Claro, al juego de mesa no le ocurre. De hecho, hay una potente corriente, en parte por las propias editoriales, porque el juego de mesa se ha considerado cultura. Porque si es considerado cultura, entra una serie de protecciones y posiblemente baje el IVA. Pero, ojo, eso sí, como baje el IVA. Odio son los descuentos. Claro. Y ahí ya veríamos qué guerra tenemos. Yo abogo totalmente porque el juego de mesa sea cultura, por muchas cosas. Pero una ideológica. El juego de mesa es cultura. Cierto. Que se reconozca o no por parte... eso es un hecho, eso es así. No hay problema, ¿no? Y eso se puede aceptar ya. Que se tenga que, a nivel administrativo, burocrático, aceptar que un juego de mesa, pues podríamos debatir, yo creo que sí, pero podríamos debatir si mis razones ahí son porque tenga un IVA del 4% y la guerra de precios no tenga que ser tan descomunal, porque además a las propias editoriales no les interesa. No les interesa que haya esa guerra de precios, no interesa que su producto salga depreciado al mercado. Es demencial, ¿no? Que salga depreciado al mercado. Cabe comentar que luego hay una entidad que es amazónica y que todo esto no lo aplica, ¿eh? Que aquí nosotros... Bueno, no lo aplica, pero te voy a decir ahí que hay una trampa. O sea, Amazon no lo aplica porque quien vende en Amazonia, quien vende en Amazonia no quiere aplicarlo porque muchas editoriales lo que hacen es usar Amazonia y su tienda online Amazonia para poner los descuentos que quieran vender de su almacén y quitarse stock. Porque los Lesten baratos, amigos, vienen de su propio propietario, no vienen de la tienda loca. Los D&Ds a precio... Bueno, eso es otra cosa, claro. Los D&Ds a precio, eso son... Vamos a vaciar el almacén, no digo que haga un saldo, que lo hace Amazonia, y tú te crees que es Amazonia, pero no, amigo. No amiga oyente. Claro. No, es Amazonia. Y creo que con esta parte la hemos explicado bastante bien. Y hay un tema que ha sido tangencialmente, creo que es bueno explicar, que no sé si sería, ¿por qué juegos con dados raros? Porque es que hoy un colega estaba ahí, ¿cómo encuentro dados para jugar al filo del imperio si ya no hay? Pues qué fastidio. Pues precisamente por algo que hemos comentado al principio del programa. Pues porque como no puedes, el rol no puedes venderlo como servicio, o sea, no puedes, pues tienes que buscar formas de capitalizarlo, de sacarle más juguillo. Entonces, joder, pues creo un juego que solo se juega con unos dados super guays que te vendo yo. Claro. Y esos dados super guays solo te valen para ese juego. Pero mira qué juego tan guay, qué licencia tan chula. ¿Te gusta Star Wars? ¿Te gusta Star Wars, pájaro? Mira a Tony cómo sonríe, A él le gusta Star Wars. Pues vas a tener que gastarte pues 18 euros en un set de dados y 20, 30 y tantos en una caja de inicio que tiene unos daditos. Pero lo mejor es que tengas 3 sets. Y entonces ya te estoy vendiendo 3 sets de dados, unos tokens que también te los voy a vender porque te hacen falta. Entonces, por un lado, para sacar rentabilidad. Y segundo, porque creas una marca. Entonces, no sé si es una zarigüeya muerta lo que enseñas, Tony, o un... Está enseñando su bolsa de dados. Estoy enseñando mi bolsa solo de dados de Star Wars. Que claro. Es una bolsa forma chihuahua. Es chihuahua, ¿eh? Yo soy anti, o sea, yo abomino. O sea, a mí, por ejemplo, Fate, o sea, los dados Fate, pues son dados de 6. Pues 1, 2, 5, 6. Y el 3 y el 4, pues vacíos, ¿no? Como el alma de alguien. Como el alma que lo diseñó. El alma de quien diseñó esa abominación indie. Pero luego hay otros que, joder, es que Genesis... Luego estaba el truco en Star Wars de comprarte la caja de inicio saldada. Claro, porque te venían los dados. Pero no vienen suficientes para jugar. Es horrible. No, aparte comprabas varias cajas de inicio. Y luego, por ejemplo, hay... Y esto es aplicable, por ejemplo, a Hombre Lobo y a Vampiro. ¿No? Pero no dejan de ser dados de 10 caras. O sea, puedes jugar y te viene la tabla de conversión. Claro, o Blackstar, ¿no? Que mejora la experiencia. Hay una diferencia, creo que, entre el tema de los dados y en el tema de, en general, todos estos gadgets que estamos hablando, todos estos añadidos, por las cartas aplica. Hay que diferenciar entre que el dado, por ejemplo, de Star Wars es necesario y funcional para el sistema, ¿vale? Y lo que hace lo deluxifica. La deluxificación del propio juego, como por ejemplo los dados de Mutant, los dados de Blackstar, los dados de Forbidden o de Alien, deluxifican la experiencia, pero no son óbice para que la experiencia continúe. No los necesitas. Bueno, de hecho, quiero decir, Alien es el ejemplo perfecto, porque Alien son dados de 6 normales, solo que son de colores distintos.
Claro. Y en Hasta uno hay Fate, y ya está. hasta Fate, tú bien lo has dicho, son dados de 6 y que al final pues, puedes hacer que tal, y Claro. una equivalencia, ¿no? Y alguien me podría decir, sí, pero escúchame, pero lo de Star Wars también son dados de 8, dados de 12, dados de... Venga, sí, mira. Pero no es lo mismo, porque Pero son... tienes 4 dados diferentes Claro. y las equivalencias pues no son tan 4 claras. no, 1, 2, 3, igual 5, ¿no? Sí, el Rojos, verde, morado, negros, morados. amarillos, negros, azules, blancos. O sea, El blanco se tira poco, el blanco se tira poco. y negros. Y negros. O sea, negro es negro, azul, verde, amarillo, morado y rojo, son 5. Es una locura. Porque además uno es un de 12, el otro es un de 6, el otro es un de 8. Y yo soy un maldito enamorado de Star Wars, ¿eh? Maldito enamorado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que este juego además te genera FOMO. Porque sale el juego, sale con los dados y dices, ay, tiene dados raros. Porque los dados es de lo primero que desaparece de las tiendas y nunca más vas a poder conseguir. Porque hay que traerlos de importación, porque ya no se fabrican, porque la fábrica está en un país que ahora está en guerra y es un cráter en una zona disputada. Y entonces, pues tú vas y te compras tus daditos. Y entonces te genera FOMO. Y además, mira, creo que estamos hablando de Star Wars también. A veces, este caso de los dados se lleva a los básicos, ¿no? O sea, claramente Star Wars, cuando sacó el Filo del Imperio, ya dijeron que iba a haber varios básicos, con lo cual parte de ese libro se iba a copiar y pegar. Y luego te iban a meter otras cosas que querías Jedi, cógete el libro, ¿cómo es? La Fuerza del Destino, ¿no? Sí, La Fuerza del Destino. Claro. Entonces, ¿y cómo te lo autojustificas de mismo? Bueno, pues así hay varios manuales en la mesa y no sé qué, pero son 60 pavarrios, mientras que si fuera un suplemento serían 30, ¿no? Eso ya entra dentro de, creo que es de esas prácticas que podrían ser cuestionables y que yo, por ejemplo, en ese momento pues no quise apoyar comprándome más prácticas predatorias que, por cierto, hoy en día yo creo que, porque como FFG no existe, es Yugoslavia. El último juego que sacaron que hacía esta guarrada, porque no tiene otro nombre, es la última edición de los 5 Anillos, que jugaba con D12 y D6 rarunos con simbolitos que yo me los compré porque me parecían preciosos y ya no sé dónde están, han desaparecido y yo me alegro, me lo merezco por pecador. Yo no conozco ya más casas que apuesten por este formato, porque además es un formato que solo puedes afrontar si eres una empresa grande. Sí. O sea, es decir, porque FFG podía producirlo. ¿Por qué? Porque producía juegos de mesa. Porque, claro, sacar pues sets de 5 dados distintos, cada cual hijo de su padre y de su madre, si a producir un set básico de D&D, pues complicado, o los D6 de Relaxat o de la aventura, que son muy chulos, pero son otros que volaron místicamente, pues si eso es caro, imagínate ya estos dados que son rarísimos. Sí. Y para una licencia como Star Wars, que sabes que se va a vender bastante bien porque hay gente como Tony. Claro. Sí, es verdad. Eso ya está. Quiero decir, lo tengo todo. Todo lo que salió en castellano. De luxificar, ¿no? Y mira, un ejemplo bueno, por ejemplo, es el anillo único, que los dados de 6 y dados de 12 tenemos todos, pero si usas esos, o Blacksat, ¿no? Si usas esos, igual es más ágil, igual te gusta tenerlos del juego, pero puedes jugar. Son bonitos. Bueno, de hecho, el anillo único, el único dado raro es el de 12. Porque hay uno que tiene un ojo de Sauron y luego hay una runa de Gandalf. Sí, eso. Y la runa de Gandalf nunca te va a salir para matar a ese troll. Y yo creo que le hemos dado un buen repasito a esto, ¿no? No sé si... yo creo que está bien. No sé si nos queda algo. Si nos queda algo, pues que la gente nos lo ponga en comentarios y podemos hacer una parte 2 para todas las dudas que puedan haber surgido. Y si no estás de acuerdo con lo que hemos dicho, que es muy probable... Pues en tu podcast, o tú no podcast. Bueno, no, esto es un no podcast, pero la gente que se haga un podcast, la gente que se haga un podcast. Coméntalo con educación, que la educación es bonita. Claro, sí, hacemos eso, una continuación, un algo con dudas que podáis tener y si le sabemos lo contestamos y si no, nos lo inventamos, que también es una parte muy bonita del rol, ¿no? Que es un storytelling loco. Claro, podemos hacer un contrapodcast o algo así, ¿no? El contra no podcast. Claro. Bueno, pues vamos a esa ronda de lecciones, reflexiones finales. Por ejemplo, don Antonio. Bueno, pues te diré que es más interesante hablar de rol la parte previa. Me he aprendido que me gusta más hablar de esta parte que haberla pensado previa. O sea, no sabía si iba a salir tan chula como al final, creo que está guay. Que todavía creo que hay mucho desconocimiento. Y yo el primero, porque hace muchos años estaba en la línea del que posiblemente es la persona que esté escuchando esto. No tienes muy claro cómo funcionan algunas cosas. Y claro,
creo que es interesante ser un poco más transparentes en esta línea. Creo que se aprende siendo transparente y creo que podemos ser más didácticos y empáticos, seguramente. Qué bonito. Pablo. Un poco la línea de Tony. O sea, yo voy a comentar que igual hay problema de... De hecho, esto se puede hablar, por ejemplo, lo mencionamos de pasada en el... Bueno, no, de hecho, dedicamos un tiempo. En el programa sobre divulgación y rol, sobre cuando hablamos de maletines, de que había mucha gente que entendía cómo... que no entendía cómo funcionaban las promociones de los juegos de rol y tal. Yo creo que mucha gente pues, no entiende exactamente qué es lo que hay detrás del librico que tienes en tus manos, en ese edad oscura que has visto en una tienda, en esa caja de Forbidden, lo cual lleva a que el teléfono roto, volamos hacia Moscú, pues era rojo, ya lo sé, pero bueno, es un chiste, pues haga que haya un fuerte componente de desinformación / cuñadismo. Y hoy en día se ve, hace unos años se veía mucho a nivel de YouTube, a nivel de Google Plus. Sí, etc. mira, una cosa que a lo mejor no hemos comentado y que podríamos comentarlo para otro es atentos a este silogismo que voy a hacer. Bueno, silogismo es la palabra, pero el rol es a escribir o a publicar lo que el trap a la música. Te odio profundamente por lo que acabas de decir. No, y lo desgloso un poquito para que no parezca Por que he favor. dicho... Sí, por favor. Quiero decir, ahora el rol es uno de los hobbies que por suerte, por cuestiones técnicas y por las cuestiones en las que podemos hacer, y de esto hemos hablado alguna vez, tú puedes hacer en tu casa. Más o menos. Incluso podrías tener un poco de arte cogiendo el InDesign, unos videotutoriales, tener un poco de arte, incluso maquetártelo y hacerte un producto que te lo mandas a Lulu o a una Potion Printing, una empresa de esto, y hacerte un producto que casi puede parecer, o puede incluso parecer, comercial. Pero no lo es. Por eso decía el paralelismo con el trap, ¿no? Que es algo que tú en tu casa con un buen micro o gente que hace podcast sin ningún tipo de profesionalidad y gente que hace podcast con muchísima profesionalidad, ¿no? Que a ver, los haylos, no sé dónde, pero los haylos, ¿no? No conozco a esa gente. Yo no conozco porque yo hago no podcast. Entonces, yo los no podcast los hago muchísima profesionalidad. Pero, por ejemplo, bueno, que te puedes hacer un necrorama, que era un juego, un acabado molón para ser un Lulu, o te puedes hacer un Satarichi, todo lo que implica. Claro, y esto pasa, que si nos vamos a otros hobbies, por ejemplo, si ya vamos a diseñar un juego de mesa, pues ya vemos que hay unos saltos técnicos y unas barreras técnicas ahí que pues ya nos van a tirar un poco más para atrás, pero aún así hay gente que lo hace perfecto. Pero ahora vamos a hacer un videojuego. Y muchos de ellos, de nosotros, digamos, pues que no sé si se me ocurriría qué puestos hay, qué posiciones hay, qué hago, cómo ejecuto esto, ¿no? Esta cuestión técnica. El rol no tiene, porque al final es ponerte delante de un drive y Y digo que esto lo hemos hablado porque en el programa de cómo escribir bien y demás, pues ya dijimos que, bueno, que sepas juntar la M con la capacidad de hablar notación inteligente, Jar Jar Binks, tampoco a ti, José Luis. Sí. Bueno, pero... como Tony ha opinado 2 veces, yo diré que me pone muy triste que hay una ley que limite el precio de los libros y no hay una ley que limite el precio de los alquileres. Que sea efectiva. Eso es tremendo, sí. Ya, eso es otra cosa. Pero bueno, perdón, yo utilizo mi plataforma. Yo por mi parte, pues lo que me lleva un poco de moraleja de esto es que pues la gente hace cosas por una razón. Entonces, si hay algo que no entiendes cómo ha llegado ahí, seguramente tenga una explicación. Luego, hay veces que uno ya tengo el sombrero de experto en energía o de experto en apagones, ¿no? Es decir, normalmente hay una cadena de explicaciones y eso se aplica también en el mundo del rol, ¿no? ¿Por qué este libro vale 60 euros? Pues seguramente por una serie de cosas, ¿no? Y está bien hablar de ello porque hay veces que parece que es como, es que si destapamos los secretos del rol, ¿no? Pues el rol se hunde, ¿no? El rol... El secreto que las editoriales de rol no quieren que sepas. El séptimo te sorprenderá. Muy bien. Pues con esto creo que vamos a cerrar el programa de hoy. Gracias, Antonio. Gracias, don Pablo. Don Pablo Claudio, por favor. Don Pablo Claudio. Y aquí el que les habla, Pedro J., que se despide hasta... Pablo Claudio, ¿podríamos hacerle meteo Pacla? Pacla. Oh. Ya me lo hacían. Yo tengo un colega que decía bla, 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 bla. Placla. Pues con esta última lección que hemos aprendido del pasado de Pablo nos despedimos. Adiós. Adiós. Arracha el león. Agur.
military veterans, and active duty service members. You could become a certified cyber warrior with just 12 weeks of training at My Computer Career. Cybersecurity specialists are in high demand, and IT pros with these skills often enjoy abundant opportunity and a great lifestyle. Protect our people, liberty, and treasured institutions from cyber threats. SkillBridge and other VA benefits are available to those who qualify. Learn more at mycomputercareer.edu/CWP. That's mycomputercareer.edu/CWP.